Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís, día 198, libro Segunda de Crónicas, capítulo 2, Antiguo Testamento. Preparativos para la construcción del templo. Salomón decidió construir su palacio real y un templo en honor del Señor. Con este fin reclutó a 70,000 cargadores y 80,000 cánteros para que trabajaran en la montaña. Al frente de ellos puso a 3,600 capataces. Luego le envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro: envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David, cual se lo enviaste para que construyera un palacio. Voy a construir un templo en honor del Señor mi Dios. Lo consagraré a él para quemar incienso aromático en su presencia, colocar siempre el pan consagrado y ofrecer allí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de la luna nueva, así como los de las otras fiestas del Señor nuestro Dios. Esto se hará en Israel siempre. Voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses, pero ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso para él? Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre David. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y del sándalo, pues yo sé que tus obreros son expertos en cortar estos árboles. Mis obreros trabajan con los suyos para prepararme mucha madera, porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. A tus siervos que corten la madera les daré 20,000 cargas de trigo y 20,000 cargas de cebada, 20,000 medidas de vino y 20,000 medidas de aceite. En respuesta, Hiram, rey de Tiro, le envió a Salomón la siguiente carta: el Señor te ha hecho rey de su pueblo, porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un palacio real y un templo para el Señor. Te envío pues a Hiram, un hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, el carmesí y la púrpura, el lino y la escarlata. También es experto en hacer toda clase de figura y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Hiram trabajará junto con tus expertos y con los de David, tu padre y mi Señor. Envíanos ahora el trigo, la cebada, el aceite y el vino, que tan bondadosamente me has prometido. Nosotros contaremos del Líbano la madera que necesites y te la llevamos por mar hasta Jope en forma de balsas. De allí tú la llevarás a Jerusalén. Salomón hizo un censo de todos los extranjeros que vivían en Israel. Este censo, que fue posterior al que había hecho su padre David, arrojó la cifra de 153,600. A 70,000 de ellos los puso como
cargadores, a 80,000 como cánteros en las montañas y a 3,600 como capataces para dirigir a los trabajadores. Capítulo 3. Construcción del templo. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moría en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado esto. Es en la parcela de Araúna, el Jebuseo. La construcción la comenzó el día 2 del mes segundo del cuarto año de su reinado. Salomón determinó que los cimientos del templo de Dios fueran de 27 metros de largo por 9 metros de ancho. El vestíbulo de la nave medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, también medía 9 metros de largo y 9 metros de alto. Por dentro Salomón lo recubrió de oro puro, recubrió la parte central con paneles de madera de cipre, sobre los cuales colocó figuras de palmeras y cadenas de oro fino. El templo lo adornó con piedras preciosas y con oro de Parvallín. En el interior del templo recubrió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas. En las paredes esculpió querubines. Salomón hizo también el lugar santísimo, el cual medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, 9 metros de largo y 9 metros de ancho. Lo recubrió por dentro con 23 toneladas de oro fino. Cada clavo de oro pesaba medio kilo. También recubrió de oro las habitaciones superiores. En el lugar santísimo mandó a tallar 2 querubines y lo recubrió de oro. Las alas de los querubines medían 9 metros de largo. Cada una de las alas del primer querubín medía 2 metros con 25 centímetros. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del segundo querubín. Cada una de las alas del segundo querubín también medían 2 metros con 25 centímetros. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del primer querubín. Los querubines estaban de pie con el rostro hacia la nave y sus alas extendidas medían en total 9 metros. La cortina la hizo de púrpura, carmesí, escarlata y lino, y sobre ella mandó a bordar querubines. En la fachada del templo levantó 2 columnas de 17 metros de altura, y el capitel que coronaba cada columna medía más de 2 metros. Además mandó hacer una cadena trenzada y las colocó en lo alto de las columnas. Hizo también 100 granadas, las intercaló entre las cadenas, levantó las columnas en la fachada del templo, una en el lado sur y otra en el lado norte. A la primera la nombró Jaquín y a la segunda Boaz. Capítulo 4. Mobiliario del templo. Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo por 9 de ancho y 4 metros y medio de alto. Hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 4 metros y medio de diámetro y 2 metros con 25 centímetros de alto. Su circunferencia, medida a cordel, era de 13 metros y medio. Bajo el borde hizo 2 hileras de figuras de bueyes, 10 por cada medio metro, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 8 centímetros y su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía
una capacidad de 76,000 litros. Salomón hizo también 10 lavamanos y puso 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. En ellos se lavaba todo el material de los holocaustos, mientras que en él la fuente se lavaban los sacerdotes. Hizo además 10 candelabros de oro, según el modelo prescrito, y los colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Salomón hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. También hizo 100 aspersorios de oro. Edificó el atrio de los sacerdotes y el atrio mayor con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. La fuente de metal la colocó en la esquina de al lado derecho, que da al sureste. También hizo las ollas, las palas y los aspersorios, así como Hiram terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo de Dios, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban las capiteles, los 400 granadas dispuestas en 2 hileras para cada red, las bases con sus lavamanos, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas, las tenazas y los tenedores. Todos los utensilios Hiram hábil le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. El rey lo hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios que hizo Salomón que no fue posible terminar el peso del bronce utilizado. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo de Dios, es decir, el altar de oro, las mesas sobre las cuales se ponían el pan de la presencia, los candelabros de oro puro con sus respectivas lámparas para encenderlas enfrente del lugar santísimo, tal como está prescrito. La obra floral, las lámparas y las tenazas, que también eran de oro puro, las despabiladeras, los aspersorios, la vajilla y los incensarios, y la entrada del templo, es decir, las puertas interiores del lugar santísimo y las puertas de la nave central del templo, las cuales eran de oro. Capítulo 5. Una vez terminada toda la obra que había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y todos los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 4, verso 1. Abraham, justificado por la fe. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha
reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que él había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia, porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 86. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses otros como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán su nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Meditación del día de hoy. Ya estamos en el día 198, a punto de llegar a nuestro día número 200. Abraham era un hombre, fíjense, interesante. Era con un corazón noble, era muy bueno, pero no fue perfecto. Hubo momentos en los que no protegió a su esposa, otros cuando intentó cumplir la promesa de Dios, se acuerdan, por sí mismo, y otros cuando se rió ante la idea de que la promesa de Dios todavía podía cumplirse a pesar de que ya era anciano. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios y esa fe se la acreditó a su cuenta con Dios. ¿Sabes cómo? Como justicia. Eso es lo que nos habla el libro de Romanos, capítulo 4. Dios honra la actitud de tu corazón y nos salva. ¿Por qué? Nos salva por gracia, por medio de nuestra fe ante nuestro bello y amado Jesús. El Padre simplemente anticipó la obra de Jesús en nuestro favor con el fundamento para la salvación. Y desde entonces ha mirado siempre todo lo que hay en ti. Nuestra fe en Jesús y su sacrificio son la clave para nuestra salvación. Quiero que atesores esto. Jesucristo es el camino. Nadie puede decirte que tú no eres hijo de Dios. Jesucristo es el camino.
de salvación y la vida eterna. Bendiciones.